Continuamos con el siguiente ejemplo. Ahora resolveremos el ejercicio número 4. La situación problemática es la siguiente. Nos dice, ¿cuánto óxido ferroso, FeO, nos da la fórmula química, es necesario administrar a una mujer embarazada que llega a urgencias con un conteo de glóbulos rojos bajo? Si se debe preparar 780 mililitros de una solución al punto 227 molar o concentración molar, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación, pues vemos que una mujer embarazada llega con conteo bajo de glóbulos rojos y por lo regular se le tiene que suministrar vitaminas o algún suplemento que contenga altas cantidades de hierro, y uno de esos componentes es el óxido ferroso. Bueno, con base en la información vamos a acomodarla como lo vimos en los otros ejercicios, los datos, los ajustes y la fórmula y sustitución, fórmula adecuada y la sustitución de dicha fórmula. Entonces aquí en los datos vamos a colocar directamente lo que el problema nos da. La concentración molar, que es de 0.227 mol sobre litro, ¿sí? Que es tal cual la del problema. El volumen de la solución, que son 780 mililitros, en este caso, podemos asumir que es un volumen de la solución, ya que el problema no lo expresa como tal. De lo contrario, no podemos asumir que es un volumen de solución y tendríamos, ¿no?, que encontrarlo mediante las fórmulas que vimos en los ejercicios anteriores. Y obviamente la concentración. No tenemos el peso molecular de la sustancia química, pero conocemos su fórmula química, la tenemos aquí, así que la podremos encontrar posteriormente. En soluto sabemos que es el FeO, o sea, el óxido ferroso, o FeO, y de esta manera pues sabemos que lo que pretendemos medir es la cantidad de este soluto en la solución. Y lo que nos preguntan es la masa, cuánto de este óxido ferroso es necesario para llegar a una preparación del punto 227 molar. Entonces vamos a indicarlo mediante el siguiente procedimiento. Entonces vamos por los ajustes. Lo primero que debemos visualizar es que el volumen esté en unidades no compatibles. Acuérdate que la molaridad exige la unidad de litros. Entonces lo que vamos a hacer es la conversión de mililitros a litros y lo planteamos de la siguiente manera. 780 mililitros, que es lo que yo poseo en mi problema, voy a hacer mi factor de conversión en el cual yo digo que en un litro hay 1000 mililitros. ¿Sí? Es una equivalencia simple que conocemos y procedemos a cancelar la unidad. En este caso, mililitros se cancela con mililitro y nos sobra la unidad de litro que no queremos expresar para poder aplicar nuestra fórmula de molaridad, ¿no? Entonces lo que hacemos es dividir 780 entre 1000 y tendremos como resultado 0.78 litros. Entonces de esta manera hemos hecho la conversión eficiente de mililitros a litros. Entonces ya tenemos nuestro primer ajuste cubierto. ¿Cuál sería el segundo ajuste? El peso molecular. El peso molecular, recuerda que te lo pueden otorgar, ¿no?, o te pueden dar los datos para que tú lo puedas encontrar. En este caso, yo sé que el peso molecular son de 72 gramos mol. Si yo no tuviese este dato, lo tengo que encontrar mediante la siguiente técnica, que es la que ya hemos visto. Observamos que el óxido ferroso pues, está compuesto básicamente de dos átomos, del átomo de hierro, que lo podemos calcular multiplicando la cantidad de hierros que aparecen en la fórmula química, en este caso pues 1, por su peso atómico que está registrado en tabla periódica. Recuerda que redondeamos o truncamos para simplicidad de cálculos, ¿no? Entonces, si lo checas en tabla periódica, el hierro tiene un peso atómico de 56, ya sea redondeado o truncado, y 56 por 1 nos da 56 gramos mol. Pasamos al siguiente átomo, que sería el oxígeno, en donde pues tenemos igual la cantidad de un átomo de oxígeno y su peso molecular registrado en tabla es 16 gramos sobre mol, redondeado, porque si lo ves es de 15.59, 90, algo así, ¿no? Después de 0.5 tú redondeas, entonces al redondear llega a 16. Claro, esto va a depender pues, de cómo lo trabaje tu maestro. Si tu maestro quiere trabajarlo con decimales, pues repórtalo con decimales, no pasa nada. Yo lo redondeo o lo tronco por fines prácticos, pero realmente lo puedes trabajar incluso con los decimales, ¿sí? Muy bien, entonces 1 por 16 me da 16 y la suma de ambos me da 72 gramos mol. Así que decimos que el peso molecular del óxido ferroso es de 72 gramos mol. Y con esto ya tenemos cubiertos los ajustes principales para poder aplicar nuestra fórmula. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Recuerda la fórmula, digamos,
digamos, combinada, que es la molaridad es igual a la masa entre el volumen de la solución por el peso molecular. Solo que en este caso requerimos encontrar la masa, así que hay que despejar este elemento. Al despejarlo, todo esto que se encuentra dividiendo lo podemos pasar a multiplicar y tendríamos este despeje directo, en donde la masa sería igual a multiplicar la concentración molar, la molaridad, por el volumen de la solución completa por el peso molecular. Y si te fijas, tenemos todos los elementos. Tenemos la concentración molar, tenemos el volumen de la solución ya expresado en litros y tenemos el peso molecular que acabamos de encontrar, o puede ser un dato más del problema. Entonces procedemos a la sustitución. Me quedaría que la masa del sulfato del óxido ferroso es la concentración molar 0.227 mol sobre litro por el volumen de 0.78 litros por el peso molecular de 72 gramos. Observamos aquí que unidades se pueden simplificar. Veo que el mol se cancela con el mol y los litros se cancelan con los litros de acá. Y nos sobrevive la unidad de gramo, que es la forma en la cual se mide la masa, se mide en gramos. Entonces, al realizar la multiplicación de los tres elementos, obtendremos como resultado que, por lo tanto, la masa del óxido ferroso que es necesaria para preparar una solución con esta concentración es de 12.74 gramos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a medir, vamos a pesar 12.72 gramos y combinar para alcanzar este nivel de concentración molar. Entonces, esto es lo que hacemos en este cuarto ejemplo. Lo que hicimos, pues ahora fue encontrar la masa de la sustancia que nos estaban solicitando o nos estaban pidiendo. Muy bien. Hacemos otro ejemplo para aplicar otro despeje o otra situación específica. Muy bien, en nuestro ejemplo número 5 nos presentan esta situación problemática y nos dice que debemos determinar el volumen necesario de una solución de fosfato de potasio que se necesitaría para preparar una concentración al 1.55 molar si se pesó una cantidad de 12.9 gramos de dicha oxisal. Bueno, entonces aquí nos van a pedir encontrar el volumen correspondiente para poder alcanzar esta concentración molar con esta cantidad de masa. Entonces vamos a desglosarlo en nuestro cuadro, ¿no? Colocando los datos, los ajustes y la fórmula o la sustitución indicadas para poder trabajar. Entonces aquí en los datos tenemos obviamente la concentración molar de 1.55 mol sobre litro. Tenemos la masa del fosfato de potasio, ¿no? Que es de 12.9 gramos, ¿no? El soluto obviamente es el fosfato de potasio, la oxisal. La masa del soluto, por lo tanto, sería de 12.9 gramos. Estamos hablando del fosfato de potasio. El peso molecular no lo conocemos, pero conocemos la fórmula química del soluto en cuestión, así que la podremos encontrar mediante el mismo proceso que hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores, o podría ser que nos lo dé el problema. Cualquiera de esas dos situaciones la podemos solucionar. Y finalmente lo que nos piden entonces aquí es el volumen de la solución. A diferencia de los ejemplos anteriores que teníamos que encontrar o la concentración molar o, como el anterior, que encontramos la masa o la cantidad de sustancia, aquí nos está pidiendo el volumen. Muy bien, entonces, ¿qué ajuste necesitamos primero? Básicamente el peso molecular, porque es el que no tenemos. De la sustancia que es el K3PO4, el fosfato de potasio, que es de 212 gramos mol. Puede ser que nos lo den o puede ser que lo tengamos que encontrar. Si no nos lo dan y lo tenemos que encontrar, pues aplicamos el mismo método que hemos estado viendo. Desglosamos el compuesto químico empezando por el potasio. Yo para el potasio tengo 3 átomos de potasio en mi fórmula y lo multiplico por su peso atómico que está registrado en tabla periódica, que en este caso es 39. Redondeado, truncado. Entonces serían 3 por 39, 117 gramos. Avanzamos con el siguiente átomo, que es el de potasio. Vemos que hay nada más, el de fósforo. Vemos que nada más hay un átomo de fósforo en la fórmula química y lo multiplicamos por su peso atómico, que es de 31 gramos mol. Entonces 1 por 31 me da 31 gramos mol. Y finalmente llegamos con el oxígeno,
que tiene 4 átomos registrados en el compuesto químico y lo vamos a multiplicar por su peso atómico individual, que es de 16 gramos molar. 4 por 16 nos da 64 y al hacer la sumatoria de los 3 nos da 212 gramos molar. Entonces recuerda que el peso molecular te lo pueden otorgar o lo puedes buscar mediante este método de manera específica, ¿no? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula, digamos, condensada, donde pues tenemos todos los elementos. En este caso nos pide encontrar el volumen de la solución. Si yo requiero el volumen, hacemos un despeje sencillo. El volumen pasa a donde está la molaridad y la molaridad va, como que hay un intercambio entre ambos. Este elemento, que es el que me interesa, va a subir y la molaridad pues va a bajar a ocupar el lugar que tenía anteriormente, ¿no? Es una manera un poco más práctica de visualizar este despeje. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Ahí está, volumen de la solución es igual a la masa, la dejé donde está, el peso molecular también lo dejé donde está, el único cambio que se hizo es el movimiento del volumen que subió y la molaridad que bajó. Entonces esta es la fórmula que vamos a aplicar. ¿Sí? Es el despeje de nuestra fórmula principal. Y tenemos todos los elementos. Tenemos la masa, que nos da el dato, ahí está. Tenemos la concentración molar, que también nos da el dato. Y el peso molecular, ya sea que no lo den o lo encontramos mediante este mecanismo. Y sustituimos. Pues el volumen sería 12.9 gramos entre 1.55 por 212. Voy a resolver el producto de la parte de abajo. Entonces el producto en la parte de abajo, observo que podemos cancelar el mol con el mol. ¿Sí? Entonces al hacer el producto, en tu calculadora te daría 328.6 y las unidades que sobreviven aquí abajo serían gramos sobre litros. ¿Sí? Y ya finalmente, al hacer el producto, podemos hacer la división de 12.9 entre 328.6. Al hacer la división, observamos que el gramo se puede simplificar por la unidad de gramo y nos sobrevive la unidad de litros. Y el volumen, acuérdate que cuando hablamos de concentración molar, el volumen siempre lo expresamos en litros. Entonces con esto cercioramos o verificamos que el despeje que hicimos estuvo bien y procedemos a hacer la operación. Al hacer la división, resulta entonces que el volumen de la solución es de 0.039 litros, ¿no? Entonces de esa manera nosotros encontramos el volumen de la solución para este ejercicio, ¿no? Entonces aquí, fíjate que trabajamos con la fórmula principal, que es la fórmula reducida, para no estar aplicando la de moles y luego la de molaridad. Pues aquí podemos aplicar todo, e incluso el despeje es inmediato, porque sustituimos todos los elementos y obtenemos la respuesta. Bueno, entonces esta sería la solución del ejemplo número 5. Muy bien. Continuamos realizando otro ejemplo, el cual nos dice que determinemos el volumen necesario de una solución de hidróxido de aluminio que se necesitaría para preparar una concentración al 1.27 molar si se pesa una cantidad de 8.16 gramos de dicho hidróxido. Muy bien, es una situación muy parecida y muy similar al caso anterior, solamente que estamos trabajando pues, con otra sustancia química en particular. Resolvemos o trabajamos de la misma manera, colocamos los datos, los ajustes y la fórmula con su correspondiente sustitución. Entonces en nuestros datos extraemos la información directa del problema, en donde me dice que tengo una concentración molar de 1.27 mol sobre litro. Tenemos la masa del hidróxido de aluminio, que es 8.16 gramos. El soluto en cuestión pues será el propio hidróxido, porque es la sustancia a disolver. Por lo tanto, la masa del soluto será 8.16 gramos. No tenemos el peso molecular, pero conocemos la fórmula química de la sustancia en la disolución, así que lo podemos encontrar. Y lo que nos preguntan es el volumen de la solución. Los ajustes que hacemos en este caso son prácticamente encontrar el peso molecular, si es que no nos lo dan. El peso molecular del hidróxido de aluminio es de 78 gramos mol, pero si no nos lo dan, tenemos que realizar el mismo procedimiento. Desglosamos los átomos, primero es el aluminio. Entonces para el aluminio tenemos un átomo de aluminio,
multiplicado por su peso atómico de 27, acuérdate que lo voy a multiplicar, y nos da 27 gramos. Al avanzar al siguiente átomo, que sería de oxígeno, aquí tenemos 3. Ojo, al tener un paréntesis y un subíndice, el subíndice nos dice la cantidad de átomos que están dentro de este paréntesis, de tal manera que tenemos 3 átomos de oxígeno. ¿Sí? No te vayas a confundir y pensar que este 3 también afecta al aluminio, porque pudiste haber puesto aquí 3 aluminios y estaría mal tu cálculo, ¿no? El subíndice únicamente afecta a aquellos átomos que se encuentren dentro del paréntesis. Como el aluminio no está dentro del paréntesis, se entiende que solamente hay un átomo de aluminio en la fórmula química. Pero aquí, cuando llegamos al oxígeno, como el oxígeno está dentro del paréntesis y está siendo afectado por un subíndice 3, quiere decir que hay 3 átomos de oxígeno en la fórmula. Por eso aquí estoy contemplando el 3. Entonces, multiplicamos por su peso atómico de cada oxígeno, que es 16, 3 por 16, 48. Y de la misma forma con el tercer átomo, que sería el hidrógeno. Como el hidrógeno se encuentra dentro del paréntesis, está afectado por un subíndice 3, y quiere decir que tenemos 3 átomos de hidrógeno. Esto los multiplicaremos por su peso atómico individual, que es de 1 gramo mol, y 3 por 1 nos da 3. Al hacer la sumatoria de los 3 elementos, automáticamente nos da el peso molecular de la sustancia química, que son 78 gramos. De esa manera ya hicimos el desglose para este compuesto. Bueno, una vez teniendo todo, aplicamos nuestra fórmula, que sería la misma, la de molaridad, digamos la condensada, y como queremos encontrar el volumen, es el mismo despeje que en el caso anterior. Nos queda de esta manera y sustituimos los elementos. 8.16 gramos, que es la masa, la concentración molar y el peso molecular. Cancelo lo que pueda en el denominador, prácticamente primero hago la multiplicación de abajo, cancelamos el mol con el mol y nos quedarían las unidades de gramo sobre litro. Al hacer el producto en la parte de abajo, pues obtenemos 99.06 y 8.16 lo dividimos entre esta cantidad, obviamente cancelando las unidades pertinentes, que serían los gramos. Cancelo los gramos y la unidad que me sobrevive es el litro, que es la que necesito para expresar el volumen en concentración molar. Entonces, al llevar a cabo esta división, decimos que por lo tanto el volumen de la solución es de 0.082 litros, ¿no? Entonces, este ejercicio es muy parecido al anterior, únicamente cambia el hecho de la sustancia química, pero es la misma forma de proceder y la misma forma de desglosar, ¿no? Muy bien, entonces continuamos con el siguiente ejemplo. Vamos a ver el ejemplo número 7. ¿Cómo trabajamos con el ejemplo número 7? Bueno, en este ejemplo dice que tenemos un experimento para observar bacterias en la boca empleando manitol. ¿No? El manitol es un alditol de la manosa, ya lo veremos en el tema correspondiente de carbohidratos, ¿no? Pero bueno, es una reducción de la manosa. Dice, un estudiante de odontología necesitó 0.1 mol de manitol, el cual se encontraba en un matraz marcado por una concentración molar a 0.75 molar, ¿no? Concentración molar. ¿Cuál es el volumen necesario en mililitros? Aquí nos están exigiendo una unidad en particular. Recuerda que el volumen, cuando hablamos de concentración molar, siempre se expresa en litros, por simplicidad de la fórmula, pero puede ser que en este caso nos pidan una conversión, entonces es lo que va a cambiar para combinarlos con los 0.1 moles de manitol. Entonces, ya hemos visto el caso de que trabajamos con la fórmula resumida, si así le queremos llamar, que tiene todos los elementos para evitar utilizar nuestra fórmula. Entonces vamos a recordar un poquito para que lo visualicemos. La manera clásica o convencional de realizar estos problemas, recuerda que el número 1 es aplicar esta fórmula. Moles es igual a masa entre peso molecular. Tienes que encontrar los moles. Y segundo, una vez teniendo los moles, puedes aplicar la fórmula de molaridad, que es moles entre volumen. Esa es la manera clásica, o tal vez con la que te explicó tu profesor, que está bien. Lo que hicimos ahora es combinar a estas dos en una sola fórmula que nos dice que la molaridad es igual a la masa de la sustancia
sobre el volumen, obviamente de la solución, por el peso molecular. Entonces tenemos ahí todos los elementos que necesitamos para poder trabajar. Es una forma, digamos, por eso le llamo la forma condensada, porque está combinando ambas fórmulas al mismo tiempo. Esta fórmula, fíjate que es eficiente o la podemos trabajar siempre y cuando tengamos los datos de la masa. Es decir, que me digan, como los ejemplos anteriores, que tenemos tantos gramos de X sustancia, ¿no? De mannitol, de hidróxido de aluminio, de glucosa, de cualquier sustancia, pero que me lo reporten en gramos. Ahora, ¿dónde viene la diferencia con este problema? Que aquí, no en el problema, si tú lo checas, en ningún momento me están dando gramos. No poseo la masa de la sustancia. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 2 moles de mannitol. O sea, aquí ya me están dando los moles. Entonces, fíjate cuál es la diferencia entre usar la fórmula reducida y la fórmula clásica, por así decirlo. Yo voy a poder utilizar la fórmula clásica siempre y cuando el problema me dé el dato de los moles, ¿sí? Y voy a poder utilizar la fórmula reducida siempre y cuando el problema me dé el dato de gramos, ¿sí? La idea es de que con los gramos tú transformes a moles y luego apliques la fórmula clásica. Pero obviamente eso se reduce o se simplifica aplicando esta fórmula directa, que es lo que vimos, y es como cuando te expliqué el primer ejercicio, el primer ejemplo que hicimos. Lo hicimos con la fórmula reducida y lo hice con los 2 pasos y viste que me dio el mismo resultado. Lo puedes aplicar de las 2 maneras, ya sea de la manera clásica o de la manera rápida. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? En este problema es más factible y es muchísimo más fácil, si me dan los moles, trabajar con esta fórmula clásica. Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ya aclarado esto y viendo pues, de dónde sale cada una, vamos a ver cómo resolver este ejercicio, que va a ser muchísimo más fácil que los anteriores. Entonces, colocamos nuestro plano para la estrategia que vamos a seguir, donde tenemos los datos. Aquí voy a colocar la fórmula y la sustitución inmediatamente y los ajustes los voy a hacer al final. ¿Por qué? Porque me está pidiendo una unidad de volumen en específico. No puedo hacer los ajustes antes porque recuerda que la molaridad se expresa en litros. No puedo transformarlos antes. Lo que tengo que hacer es aplicar mi fórmula, obtener mi resultado y ya después le hago el cambio de la unidad, de litro a mililitro, pero no lo puedo hacer antes. Por eso vemos que la tabla, estas 2 columnas como que se invierten. En la mayoría de los ejercicios hemos visto que los ajustes se encuentran en medio y la fórmula de sustitución pues a la tercera columna. Sin embargo, aquí lo tengo que hacer al revés, dado que tenemos que hacer un cambio de unidad. No nos están diciendo que dejemos el volumen, sino que hay que transformarlo a mililitros. Entonces mira, los datos nos dicen que tenemos la concentración molar de 0.75 mol sobre litro. Tenemos los moles del soluto, lo que te comentaba. Aquí ya me están dando de datos los moles, así que los coloco inmediatamente. No tengo que hacer nada más, ¿sí? El peso molecular es desconocido y no lo necesitamos, ¿sí? No es necesario, no lo vamos a utilizar, no sirve. ¿Por qué? Porque al darme los moles, automáticamente se da por entendido que ya aplicamos la fórmula de moles, ¿no? Acuérdate que la fórmula de los moles, la voy a recordar acá, es la masa de la sustancia entre el peso molecular. O sea, el peso molecular ya no es necesario porque ya se aplicó esta fórmula, ¿no? En algún experimento o lo tenían de reserva, esta fórmula ya se aplicó y el resultado fue este automáticamente. ¿Sí? O sea que no necesitamos el peso molecular, eso es algo muy importante. Siempre que en el dato yo te presente los moles de la sustancia, el peso molecular ya es irrelevante, porque se entiende que ya se hizo este cálculo previo y se obtuvo como resultado esta cantidad. Bueno, entonces no tenemos peso molecular, a pesar de que conocemos a la sustancia química, no va a ser necesario, no sirve aplicar el peso molecular, porque al darme el dato de moles, se sobreentiende que ya se usó, entonces ya no es necesario volver a hacerlo.
Pues ahí está, no lo tenemos, no nos sirve. Y el soluto obviamente es el manitol. Y lo que nos pide es el volumen del manitol que sería necesario para completar esta solución, ¿no? Entonces aplicamos nuestra fórmula de sustitución. La fórmula resumida, la que te comenté, es esta, pero esta fórmula únicamente es válida cuando tenemos el dato de la masa. Sin embargo, aquí yo no tengo masa, no me dan en ningún momento gramos de manitol, me dan moles de manitol. Por lo tanto, voy a utilizar la fórmula clásica, que las dos son la misma, lo único que cambia es que esta la voy a aplicar cuando el problema me dé datos de masa y esta la voy a aplicar cuando me den moles. Entonces, en este caso, como tengo moles, me resulta mucho más fácil trabajar con esta fórmula. Entonces, esta es la que nosotros vamos a aplicar. Aquí tendríamos el despeje. El despeje igual se hace muy fácil, muy sencillo, ya que el volumen de la solución sube y la concentración molar baja. Hay ese intercambio entre los dos y nos quedaría esta fórmula de acá. Únicamente estoy despejando, porque acuérdate que lo que me piden es encontrar el volumen. Pues de esta fórmula, que es la que ya definimos, con la que vamos a trabajar, ya que poseemos el dato de moles, despejamos el volumen. Y el despeje es muy sencillo. Cuando tu variable está abajo, esta sube y la otra baja. Al tener nuestra fórmula despejada, podemos sustituir los moles del soluto, que en este caso son 0.1 moles, entre la concentración molar 0.75. ¿Sí? Y ahí acabó el problema, ya que al hacer la división, cancelamos la unidad de mol con el mol de aquí abajo y nos sobreviven litros, que es la unidad en concentración molar por excelencia en volumen. Entonces, al hacer la división 0.1 entre 0.75, esto nos da 0.133 litros. Pues ya tenemos el volumen de la solución. Pero aguas, como te comenté, al aplicar nuestra fórmula, la molaridad inmediatamente trabaja con litros, ¿sí? Entonces lo que nos piden acá es moverlo a mililitros. Entonces, una vez teniendo el volumen, pasamos a los ajustes, que sería transformar estos litros a mililitros, ¿no? Planteamos la misma regla de 3. Si yo voy a transformar 0.133 litros, decimos que en un litro hay 1000 mililitros. Entonces fíjate qué es lo que pasa aquí. Nosotros ya hemos hecho conversiones del otro estilo. No sé, por ejemplo, queríamos transformar 200 mililitros. ¿Sí? Y yo te decía que en un litro hay 1000 litros. Y me dicen, maestro, ¿no es diferente la conversión? No es diferente, fíjate que es la misma. En un litro hay 1000 mililitros, eso no cambia. En un litro hay 1000 mililitros. ¿Qué es lo que está cambiando aquí? Muy importante. Está cambiando el orden en el cual estoy colocando las unidades. ¿Por qué? Yo cambio el orden porque fíjate que en este caso, como lo que yo quiero es eliminar al mililitro, me conviene a mí estratégicamente colocar el mililitro en la parte de abajo para que yo pueda hacer esto. Pueda cancelar mis unidades y me quede la unidad de litro, que es lo que hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores. Por eso la forma de acomodar esta conversión resultó de esta manera. Aquí es al revés. Yo quiero eliminar a los litros. Entonces, a mí estratégicamente me conviene colocar al litro en la parte de abajo para que pueda hacer lo mismo. Mira, aquí cancelo litro con el litro de acá. ¿Y qué unidad me sobrevive? El mililitro, que es la que me está pidiendo el problema. Entonces, fíjate que la equivalencia es la misma, no te confundas, la equivalencia es la misma en un litro de 1000 mililitros. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando a quién coloco arriba y a quién coloco abajo. ¿Y de qué va a depender eso? Me dice, ingeniero, ¿y de qué depende eso? Bueno, eso va a depender de la unidad que tú quieras eliminar, de la que quieras deshacerte. Si yo me quiero deshacer de los mililitros, me conviene estratégicamente colocarlos en la parte de abajo para que se cancelen. Y si en este caso lo que quiero es cancelar a los litros, me conviene colocarlo en la parte de abajo para que se cancele. Entonces nada más ten en cuenta esto al momento de que hagas tus conversiones. Muy bien, ya aclarado ese punto, vamos a quitar esto de acá y continuamos con la conversión que nos estaban pidiendo.
Como nos piden mililitros, pues ahí está, es la misma equivalencia, lo único que hice es cambiar el orden estratégicamente a mi conveniencia, porque aquí quiero eliminar a los litros y quiero que permanezcan o quiero llegar a mililitros. Entonces con esto multiplicamos 0.133 por 1000 y tendríamos como resultado 133 mililitros. Entonces, esos son los mililitros que tendríamos que pipetear o medir para poder incorporar y llegar a una solución al 0.75 molar, ¿no? Entonces, de esta manera vemos cómo aplicamos la fórmula clásica de molaridad. ¿Y de qué depende? Depende de los datos que me den. Si el problema me está dando el dato de los moles, pues puedo trabajar directamente con esta fórmula clásica, no hay ningún problema. Si va a ser más fácil, de hecho ya viste que en una sola operación llegamos al resultado. En cambio esta, ¿cuándo la vamos a utilizar? La utilizamos cuando el problema nos dé datos de masa, gramos, o nos pida la masa. Pues aquí, por excelencia, va a ser siempre esta fórmula. Es mucho más fácil trabajar con esta que trabajar con las dos fórmulas simultáneas. Pero pues eso ya dependerá de ti en el momento de que realices tus ejercicios, tu práctica o cómo te lo solicite tu maestro. Muy bien, vamos a quitar esto y vamos a ver nuestro último ejemplo del día de hoy, que es muy parecido al que acabamos de ver. El ejemplo 8 nos dice que en un cultivo microbiano se necesita suministrar glucosa de azúcar para su correcto desarrollo. Un estudiante de medicina necesitó 0.27 moles de glucosa, la cual se encuentra en un manual marcado con una concentración de 1.23 molar. ¿Cuál es el volumen necesario en mililitros para eliminar esos 0.27 moles? De la misma manera que el ejercicio anterior, pues vamos a plantearlo de esta forma. Datos, forma de sustitución y ajustes, ya que el volumen que voy a encontrar no lo necesito en la unidad de litros, lo necesito como mililitro. Entonces aquí es donde viene esa inversión de estas dos columnas. ¿Cuáles son mis datos? Pues tengo la concentración molar, que es 1.23. Tengo los moles del soluto, que son 0.27 moles. El peso molecular no lo tengo, conozco la fórmula química de la glucosa e incluso ya te la debes de saber de memoria. Algo muy importante cuando estudiamos fisiología y bioquímica es aprenderse el peso molecular de la glucosa, que es de 180 gramos mol. Yo por el trabajo ya me lo sé de memoria, pero pues es prudente que tú, si estás empezando a estudiar, estás en tus primeros semestres de medicina, enfermería, nutrición, etc., pues ya te mentalices que el peso molecular de la glucosa te va a servir para un montón de cálculos. Entonces, a pesar de que yo ya tengo la fórmula química de la glucosa, incluso me sé el peso molecular de la glucosa, en este caso no nos va a servir. ¿Por qué? Porque recuerda que aquí me están dando el dato de moles. Entonces, al darme los moles, ¿sí?, en este problema es irrelevante el peso molecular. Si tú lo encuentras, no va a pasar nada, vas a estar trabajando de más. O sea, acuérdate que el detalle en estos ejercicios es hacerlos bien y en el menor tiempo posible, ya que en la mayoría de las pruebas o las evaluaciones, pues te ponen ejercicios de este estilo. Entonces aquí el peso molecular no nos sirve. ¿Por qué? Porque ya me están arrojando el dato de moles y el peso molecular ante este dato es irrelevante, no te sirve para nada. Entonces no nos sirve. Aquí está. Y el soluto obviamente es la glucosa, es el azúcar, y el volumen de la solución pues es el que queremos encontrar o determinar. Entonces, ¿cuál es la fórmula de sustitución? Podemos utilizar la fórmula reducida o podemos utilizar la fórmula clásica. En este caso, como nos dan los moles, es más conveniente trabajar con la fórmula clásica. Entonces, ya que definimos que es esta la que vamos a trabajar, ya que conocemos los moles, nos piden el volumen, entonces el despeje es el mismo. El volumen pasa aquí arribita y la concentración molar pasa a la parte de abajo. Y este sería nuestro despeje. Muy sencillo. Entonces, al tener este despeje listo, sustituimos. Los moles son 0.27 y la concentración molar es 1.23. Cancelamos las unidades comunes, en el numerador el mol, en el denominador igual, y la unidad que sobrevive pues son los litros, que es lógico, ¿sí?, ya que la molaridad se expresa en litros. Por lo tanto, el volumen de la solución es de 0.219 litros. Esta sería nuestra respuesta.
Sin embargo, el problema nos pide moverla hacia mililitros. Entonces en los ajustes lo único que hacemos es esa conversión. Decimos, si 0.219 litros los vamos a convertir, decimos que en un litro hay 1000 mililitros, esa es mi equivalencia, no cambia. Lo único que va a cambiar es el orden. Convenientemente y estratégicamente a mí me conviene colocarlo en la parte de abajo para que podamos hacer la cancelación del litro. Cancelo los litros y la unidad que va a sobrevivir sería el mililitro, que es la unidad que me están pidiendo como respuesta. Entonces, al hacer este cambio del orden, pues hacemos la multiplicación 0.219 por 1000 unidades y tendríamos como respuesta 219 mililitros. Y de esa manera, pues ya tenemos, ¿sí?, nuestra concentración. Bueno, nuestra concentración es a 1.23 molar. Se necesita un volumen de 219 mililitros o 0.219 litros, que es lo mismo. Lo único que cambia, pues obviamente es la unidad. Este es disminutiva, este es aumentativa, pero pues es la misma, ¿no? Entonces, mediante esta serie de ejercicios y de ejemplos que hemos desarrollado desde el 1 hasta el 8, es la manera en la cual puedes aplicar la fórmula de molaridad, que es un concepto muy importante en los primeros semestres de todas las carreras del área de ciencias de la salud, y incluso no solo de ciencias de la salud, sino también del área de biología, agroecología, ¿sí?, veterinaria, etc. Las están relacionadas a este campo. Entonces es importante que con esto ya tengas un poquito más de práctica y sepas cuál es la aplicación real sobre la concentración molar y sus diferentes casos, ¿no? Entonces, de esta manera te presenté muchos ejercicios en los cuales puedes hacer una variante, se hacen variantes, te despejé las fórmulas y te ayudé a resolver los ejercicios. Entonces, esto espero que te haya servido para que puedas resolver los problemas que te den mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces, ya nada más para terminar con la clase del día de hoy, me queda pendiente, ¿sí?, pues una serie de ejercicios que son las tareas de tu casa, ¿no? Todo lo que hemos visto en estos ejemplos, desde el 1 hasta el 8, pues yo aquí te voy a dejar 4 ejercicios en los cuales vas a identificar a qué tipo de problema se trata, vas a utilizar la fórmula que más te convenga o su despeje y llegarás al resultado. Entonces yo aquí te pongo 4, ¿sí?, que son muy parecidos a los que nosotros desarrollamos en los ejemplos del 1 al 8, ¿sí?, con su respectiva respuesta. Entonces quiere decir que esto va a servirte de práctica para que puedas trabajar en casa, puedas ejercitarte, puedas tener tal vez un pequeño extra antes de tus evaluaciones, o para conocer más, o para saber si ya dominaste este tema. Pues aquí te dejo estos 4 ejercicios con sus correspondientes respuestas. De lo contrario, si tienes alguna duda o algo por el estilo, pues me puedes contactar por las redes sociales para apoyarte en tu procedimiento, ¿no? Entonces, esto es importante, pixeléalo, cópialo para que lo tengas y practiques en casa tranquilamente, sin ninguna molestia, ¿no? Y pues eso es todo por el día de hoy. Nada más me resta pues agradecerte por haberte quedado en estas 2 partes del video, ¿no?, la parte 1 y la parte 2, que finaliza el día de hoy, en donde trabajamos los temas de molaridad y los temas de concentración molar, los despejes de la fórmula directa, cuando trabajar de la fórmula directa y las 2 fórmulas clásicas son la misma. Eso ya va a depender de ti, si quieres trabajar con 2 o quieres trabajar con la fórmula directa que te presenté, etcétera, ¿no? Y pues resolvimos una serie de ejemplos en los cuales se presentaban situaciones aplicadas a nuestro campo laboral, que es de ciencias de la salud, para poder trabajar y ser más ameno todo este procedimiento, ¿no? Entonces te agradezco por haberte quedado hasta el final. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas a mi canal de YouTube, que actives la campanita para que cuando yo suba un video, subo video cada viernes, pues te notifiques y lo puedas trabajar, ¿sí? En esta primera etapa, por así decirlo, estamos arrancando con los temas selectos de química para ciencias de la salud, que son temas fundamentales que nos van a servir para entrar a otra serie de videos que van a ser principios de bioquímica, y posteriormente los videos de bioquímica, donde entramos a hablar de rutas metabólicas, enzimas, etc. ¿Sí? Es muy importante que tengas esa continuidad. Y principios de anatomía y fisiología humana, donde vamos a ir desglosando poco a poco lo que viene siendo
las características de varios sistemas. Empezamos por el esquelético, vamos a avanzar con el muscular, con el nervioso, etcétera, para que tengas una concepción más clara de lo que son las funciones del cuerpo humano. Claro, esos principios básicos, por así decirlo, ¿no? No nos vamos a entrar tanto a temas específicos de fisiología o reparos anatómicos específicos, porque eso ya nos llevaría mucho tiempo y pues está en tu bibliografía. Pero al fin de cuentas son videos que te pueden servir, te pueden orientar para que estudies o incluso conozcas algo nuevo, ¿no? Entonces, te pido que me sigas en redes sociales, estate en contacto conmigo, subo video cada viernes. Y si eres, si radicas aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán o en mi país de México y quieres una asesoría personalizada de algún tema en específico, como de fisiología, bioquímica, bioestadística, físico-química, etcétera, pues aquí está el contacto del centro de asesorías para que nos podamos comunicar y de esa manera podamos llegar a concretar más bien una clase o lo que tú necesites, ¿no? Entonces sígueme aquí en la plataforma, estamos pendientes y subo video el próximo viernes. Nos vemos hasta entonces. Te agradezco que te hayas quedado y nos vemos. Cuídate mucho.